Hola, eh, os voy a explicar el documento que tenéis colgado en el Classroom con la tabla esta resumen de las distintas teorías evolucionistas para que lo tengáis más claro. Ya habéis hecho el ejercicio de las pruebas de la evolución y esta es la otra parte importante del tema. De la evolución humana no vamos a ver mucho más y de la especiación y todo eso tampoco, con lo que tenéis en el libro es suficiente. Pero esto sí que quería aclararlo un poco mejor. Os he hecho aquí una tabla donde veis las cuatro principales teorías evolutivas. Fijaos que os he metido el catastrofismo de Cuvier, que en realidad no es una teoría evolutiva, porque Cuvier no era evolucionista, era fijista. De hecho, era creacionista. Pero lo he metido con las demás, con las evolucionistas, porque en realidad, aunque Cuvier diera una explicación fijista a su teoría, lo cierto es que su teoría es muy evolucionista. En realidad, es la base del equilibrio puntuado que tenéis aquí de Stephen Jay Gould y de Eldredge. ¿Vale? Ellos se basaron en el catastrofismo de Cuvier para hacer su teoría, que es cierta, que está bien, no es como la de Cuvier. Cuvier vio bien el problema, lo interpretó bien, pero le dio una solución errónea al meterlo de las creaciones divinas. Cuvier lo que dijo en el catastrofismo, él vio que era paleontólogo y conocía los fósiles perfectamente, y vio que había cantidad de fósiles de especies que ya no existían, que se habían extinguido y que habían vivido en épocas concretas. No se encontraban ni antes ni después, sino en épocas concretas. Él tenía que explicar de alguna manera por qué esas especies se habían extinguido y ahora había otras distintas. Pero como no era evolucionista, no creía en la evolución, pues la explicación era un poco complicada. Entonces él lo que propuso fue que a lo largo de la historia de la Tierra había visto una serie, había habido una serie de catástrofes globales a escala planetaria, cambios climáticos o lo que fuera, que habían producido una extinción masiva de casi todas las especies o de muchas especies. Resulta que eso es correcto, eso ha sucedido, eso es así, y de hecho es en lo que se basa el equilibrio puntuado, que ya veremos más adelante. Pero el problema es que, como él era creacionista, pues para explicar lo que había pasado después, en vez de decir que las especies supervivientes evolucionaron, pues lo que él dice es que después de cada uno de estos episodios de catástrofes globales hay una nueva creación divina, o sea, Dios vuelve a crear a los animales y a las plantas. Entonces, es creacionista, pero no tal y como dice la Biblia, sino con una creación después de cada una de las catástrofes. Entonces, está bien planteado, pero la solución que da pues no es muy científica. Luego las teorías principales evolutivas son la de Lamarck y la de Darwin, el lamarckismo y el darwinismo. Sabéis que Lamarck propuso su teoría 50 años antes que Darwin. Por lo tanto, no es correcto decir que Darwin es el padre de la evolución, que todo el mundo dice. Darwin no descubrió la evolución, ni muchísimo menos. La evolución estaba descubierta ya antes. Lo que pasa es que él lo explicó de una manera bastante menos errónea de como se había explicado antes. Pero lo cierto es que Lamarck, 50 años antes, ya dio una explicación científica de la evolución, que luego resultó no ser del todo correcta, como tampoco es del todo correcta la de Darwin. Por eso se hizo luego la teoría sintética. Pero eso ya lo veremos. Tanto Lamarck como Darwin son gradualistas, o sea, piensan que la evolución se produce por cambios, eh, por pequeños cambios que se van acumulando poco a poco en el tiempo y van dando lugar a especies nuevas, de una manera lenta y continua. Los dos son gradualistas. La diferencia es cómo creen ellos que se producen esos cambios y cómo creen que se seleccionan. Lamarck cree en la herencia de los caracteres adquiridos, es decir, que cuando un animal, un ser vivo, adquiere un carácter durante su vida, ese carácter se lo puede transmitir a su descendencia. Eso ya sabemos que no es así. Si yo me tiño el pelo de rojo, mis hijos no van a salir con el pelo rojo. Eso es un carácter adquirido que no se hereda. Entonces esto es una de las bases del lamarquismo que no es correcta. Y luego otra de las bases es la ley del uso y desuso. Esta es la aportación más importante del lamarquismo. Lo que dice es que a base de usar un órgano,
ese órgano, un ser vivo, utiliza un órgano intensivamente, lo que sucede es que ese órgano se va desarrollando, de manera que sus hijos, como eso sería un carácter adquirido, pues sus hijos nacen ya con ese órgano más desarrollado. Ese es el caso típico de las jirafas y el cuello. Había unos herbívoros que comían hierba y matorrales bajos. Cuando esa hierba y esos matorrales bajos se gastan, se acaban y ya solo quedan las copas de los árboles, estos animales empiezan a estirar el cuello para llegar a las ramas más altas donde hay hojas. Según Lamarck, a base de estirar el cuello va siendo cada vez más largo y sus hijos van naciendo con cuellos cada vez más largos, hasta que al final de todo ese proceso aparece una nueva especie que sería la jirafa. Eso es la ley del uso y desuso. Lo mismo pasaría con el desuso. Si hay un órgano que no se usa, se atrofia y se acaba perdiendo. De esos ejemplos hay muchos incluso en nuestro cuerpo, como por ejemplo el apéndice. El apéndice este que da la apendicitis es un órgano que no utilizamos y que está desapareciendo. O el coxis. El coxis es la reminiscencia que nos queda del rabo de cuando éramos primates. Cuando éramos primates somos, de cuando éramos monos. Entonces, eso sucede. Quizás no exactamente como decía Lamarck, pero sucede. Y luego lo más importante del lamarquismo, y aquí ahora estamos viendo que sí que tiene razón, es que el entorno es el que determina el cambio. Es decir, Darwin dice que los cambios son aleatorios, se producen al azar. Cualquier cambio es posible y luego ya la naturaleza, mediante la selección natural, se encargará de seleccionar los que sirvan para algo. Lamarck no cree que todos los cambios sean posibles en principio y que luego se seleccionen. Él cree que el entorno ya determina qué cambios se producen. O sea, la jirafa hace crecer su cuello porque el entorno le obliga a ello. No porque, como dice Darwin, y ya pasamos a Darwin, Darwin lo que dice de las jirafas es que de entre toda la población de estos herbívoros con el cuello corto, nacen algunos aleatoriamente y por casualidad con el cuello largo. Y luego resulta que esos que han nacido con el cuello largo son más aptos porque llegan a las copas de los árboles. Entonces la selección natural les selecciona para que se reproduzcan. De manera que los que tenían el cuello corto se mueren de hambre, no se pueden reproducir. Y los que han nacido con el cuello largo son seleccionados porque esos sobreviven al poder comer las hojas de los árboles y al final la población acaba siendo toda de herbívoros de cuello largo que acabarían siendo las jirafas. Entonces veis que explica lo mismo, el resultado es el mismo, que es la aparición de la jirafa, los dos mediante cambios pequeños y de manera continua, pero por motivos distintos. Según Lamarck, el entorno obliga a utilizar intensivamente un órgano que se desarrolla y eso se hereda, y según Darwin, los cambios son al azar. Igual que ha salido una jirafa con el cuello largo, podría haber salido una jirafa con cuernos. Y si los cuernos no le sirven para nada, pues se muere y ya está. Pero si el carácter nuevo que ha adquirido es útil, como por ejemplo un cuello más largo, pues entonces eso se selecciona y sobrevive. Esa sería la supervivencia del más apto. Es más apto porque alcanza las hojas de los árboles. Cambios aleatorios, selección natural y la lucha por la supervivencia. Se basa en la competencia. En las jirafas de cuello largo compiten con las jirafas de cuello corto por las hojas de los árboles. Como las jirafas de cuello largo tienen más facilidad para llegar a esas hojas, vencen en esta lucha por la supervivencia y por eso son seleccionadas, las otras mueren y ellas sobreviven. Esa es la teoría de Darwin. Cuando llegó el siglo XX, sabéis que la teoría de Lamarck se la anunció en 1809 y Darwin en 1859, o sea, 50 años después. Bueno, pues otros 50 años después, a principios del siglo XX, fue cuando empezó la genética, cuando se redescubrió a Mendel, vieron que Mendel tenía razón, empezaron a conocer ya cómo se heredan los caracteres y entonces se empezaron a aplicar los nuevos conocimientos de genética al darwinismo, que era la teoría oficial. Entonces lo que vieron es que estos cambios aleatorios de los que habla Darwin, que Darwin no sabe cómo se producen, pues ahora ya sabemos que se producen por mutaciones puntuales en el ADN. Ya vimos las mutaciones en clase. Pues cuando cambia el ADN, eso hace que cambie la proteína
Y al cambiar la proteína, pues se puede perder una función, o se puede adquirir alguna función nueva, o cambia algún órgano, o lo que sea. Esos son los cambios que luego serán seleccionados o no. ¿Por qué me sale esto? Será seleccionado o no por la selección natural. La otra puntualización que hace la teoría sintética es que la selección natural no actúa sobre los individuos como pensaba Darwin. Darwin pensaba que un individuo con el cuello largo es favorecido y un individuo con el cuello corto se muere. En realidad lo que sucede es que la selección natural actúa sobre poblaciones. Una población de jirafas de cuello largo sobrevive, mientras que una población de jirafas de cuello corto muere, no sobrevive. Estos son los cambios principales que se pusieron a principios del siglo XX a la teoría de Darwin, cuando apareció la genética. Aquí no os he puesto ningún autor. Estos autores que os he puesto aquí corresponden a estas otras teorías de aquí abajo. Stephen Jay Gould y Eldredge son los padres de la teoría del equilibrio puntuado. El equilibrio puntuado es muy importante, está completamente aceptada. Es una teoría de 1973 que dice que la evolución no es gradual, como pensaban Lamarck y Darwin, sino que la evolución se produce a saltos. Es decir, hay largos periodos de tiempo, muy largos, de millones de años, en los que las especies casi no cambian, simplemente se van adaptando un poquito al ambiente, mejorando alguna cosilla, pues yo que sé, las orejas se le hacen más largas para oír mejor, o se le fomenta un poco más el sentido del olfato, o sea, cambios pequeños que no suponen grandes novedades en el reino animal o vegetal. Por ejemplo, pues la diferencia entre un leopardo y un guepardo. Bueno, pues eso es un cambio bastante pequeño. Esos pequeños cambios son los que se producen durante casi todo el tiempo. Pero hay momentos muy concretos en los que de pronto la evolución se produce muy rápidamente. Y hay cambios muy grandes, pero muy poco tiempo. Por ejemplo, el paso de los reptiles a las aves. Sabéis que las aves evolucionaron de los dinosaurios, de los reptiles. El cambio de reptil a ave es un cambio muy grande. En vez de escamas, plumas. En vez de sangre fría, de sangre caliente. En vez de terrestres voladores. O sea, es un cambio grandísimo. Bueno, pues ese cambio grandísimo resulta que se dio en muy poquito tiempo. Se dio muy rápido. Y eso ha pasado siempre. Entonces, lo que dice el equilibrio puntuado es que a lo largo de la historia de la Tierra, las especies casi no han cambiado, salvo en momentos muy concretos en los que se han producido los cambios grandes. Esos cambios, esos momentos concretos, corresponden con las catástrofes de Cuvier, que es lo que os contaba antes. La primera parte de Cuvier está bien. Ha habido catástrofes globales que ha producido la extinción de muchísimas especies. Lo que pasa es que después de esas catástrofes no hay una creación, como dice él, sino que lo que sucede es que se produce una aceleración de la evolución en la que aparecen las nuevas especies. ¿Vale? Eso es lo que dice el equilibrio puntual. La teoría de la endosimbiosis ya la conocéis, es la teoría de Lynn-Margulis, según la cual se explica la aparición de la célula eucariota a partir de la procariota. Una célula procariota fagocita otra bacteria que es capaz de respirar oxígeno y se transforma en la mitocondria. Y luego fagocita otra bacteria que es capaz de hacer la fotosíntesis y se convierte en el cloroplasto. Y de esa manera, adquiriendo también el núcleo, el flagelo y otras estructuras, de esa manera aparece la célula eucariota. El neutralismo es de Kimura, que es una mujer japonesa, que ella lo que se dio cuenta es que las mutaciones, como vimos en clase, si recordáis, la mayor parte son neutras. O sea, no producen ni mejoras ni beneficios ni perjuicios. Simplemente no suponen nada. Si os acordáis cuando vimos las mutaciones en clase, dijimos que era muy normal que no pasara nada, que el cambio que se produce en el ADN no se refleje luego en un cambio en la proteína. ¿Os acordáis? Porque codifica para el mismo aminoácido, o porque el aminoácido que cambia no sea un aminoácido crucial en la proteína, o porque la proteína no sea fundamental para ninguna función. El caso es que la mayor parte de las mutaciones puntuales son neutras. Entonces, no es posible que por cambios en mutaciones puntuales se produzca la evolución. Tienen que ser cambios en el ADN mucho más drásticos. Y esos son los genes Hox. Los genes Hox son genes que no producen proteínas,
no se transcriben para producir proteínas, perdón, no se transcriben y no se traducen, sino que lo que hacen es controlar la transcripción de los otros genes. Entonces, cambios en estos genes sí que pueden dar lugar a cambios muy grandes en la expresión del ADN. Y además estos genes van en paquetes. No cambia uno solo, sino que cambian muchos a la vez. Entonces, al cambiar estos genes que controlan la expresión de los otros, sí que se pueden producir cambios grandes. Entonces, lo que significa es que las mutaciones no son mutaciones puntuales, como se pensaba hace 100 años, a principios del siglo XX, sino que son mutaciones en los genes HOX, que son genes reguladores y que son paquetes de genes, no genes individuales. Esto son las tres teorías fundamentales de la evolución. La actual y la que ahora pensamos que es la correcta es la teoría sintética. Esta teoría está cambiando constantemente. Ahora, por ejemplo, con la epigenética, ¿os acordáis que os he hablado de la epigenética? La epigenética es la parte de la genética que estudia de qué manera se regula la expresión de los genes. Es algo complejísimo y que no sabemos. Pero lo que sí que tenemos cada vez más claro es que el ambiente, el entorno, es capaz de regular de alguna manera cómo se expresan nuestros genes. Y eso, si lo pensáis, es la marquista completamente. El entorno, basándose en su capacidad para determinar la expresión de los genes, está determinando los cambios que se producen. Es decir, los cambios no son tan aleatorios como pensaba Darwin, sino que sí que puede que estén en parte determinados por el medio ambiente. Entonces, ahora mismo, la última tendencia en evolución es una especie de vuelta a esta parte del lamarckismo. Evidentemente, cuando hay varias teorías en disputa, no hay una que esté todo mal y otra que esté todo bien. La de Darwin no es tan maravillosa como siempre hemos creído, y la de Lamarck es tan malísima como siempre hemos creído. La de Lamarck tiene sus partes correctas y buenas, como la de que el entorno es el que determina el cambio, y la de Darwin tiene sus errores, como el gradualismo, que ya hemos visto que no es gradual, o como la selección natural, que no es tan importante, porque cuando el entorno determina el cambio, pues eso ya está seleccionado previamente. Y luego la competencia tampoco es tan importante, es mucho más importante la cooperación. La endosimbiosis de Lynn-Margulis es pura cooperación. Una célula no mata a la otra, sino que se asocian para formar la célula eucariota. Bueno, pues en la historia de la evolución hay mucho más casos de cooperación que de competencia. Entonces, simplemente conjugando lo bueno de las dos teorías, incluso de la de Cuvier, como hemos visto, aunque no sea evolucionista, obtenemos la teoría sintética, por eso se llama así, porque sintetiza las anteriores y las actualiza con los nuevos conocimientos, sobre todo de genética. Bueno, aquí tenéis un dibujito sobre el equilibrio puntuado. Esto sería un árbol gradual en el que veis que las mariposas van cambiando poco a poco de color. Hay un montón de eslabones perdidos entre medias. En cambio, en el equilibrio puntuado veis que no hay formas intermedias. La mariposa es como la primera o como la última, pero no hay estos pasos intermedios, porque se ha producido de repente, no se ha producido de forma gradual, ¿vale? Y luego, por último, tenéis aquí un vídeo en el que os cuentan un poco de qué va esto del saltacionismo, del equilibrio puntuado, que quiero que veáis, ¿vale? Quiero que lo veáis y luego me hagáis un resumen en Word y me lo subáis al Google Classroom. Lo voy a poner como tarea, ¿vale? Y me lo hacéis. Esa tarea es a partir de este vídeo, ¿vale? Venga, pues nos vemos pronto, espero. Hasta luego.